es uno de esos ilustradores que además piensa sobre lo que hace, ¿no? No es simplemente el hecho de producirlo en el momento en que se le pide, sino que hay algo relacionado a la reflexión que es muy interesante porque eso le permite avanzar de otra manera. Y creo que particularmente lo que Cristian hace también es tomar cada oportunidad de una demanda concreta de trabajo para estudiar, para conocer sobre ese tema, para leer un libro que está relacionado con lo que está haciendo, para incorporar conocimiento. Entonces, ese crecimiento no solo es para los demás que pueden ver su trabajo, sino para él mismo como artista y como ilustrador también. Así que, bueno, los dejo con él. Mi charla se llama De la idea a la imagen y es la intención que tengo es a través de una serie de trabajos contarle cómo es mi proceso de trabajo y, como dijo Cristian también, acercarles para mí, o sea, todo lo que yo voy a hablar, y siempre en términos de nuestro oficio, son las experiencias personales y los conceptos y, digamos, reglas o maneras de entender la profesión siempre son personales. O sea, uno puede decir no se usa el rojo y aparecerá alguien usando el rojo de una manera mayor. Siempre todos los conceptos que voy a expresar son desde mi punto de vista, no pretenden ser absolutos y eso, y como es, y también estoy dispuesto después de terminar a intercambiar opiniones con ustedes o responder las preguntas, ¿no? Bueno, mi intención es, bueno, hablarles dentro de esta charla el concepto de cómo va uno desde la idea y finaliza una imagen, pero también qué es a lo que atañe o qué es el mundo que nos rodea, qué es lo de nuestra profesión, qué es las distintas cosas que nos rodean y a las cuales estamos de alguna manera atados o con las que trabajamos, ¿no? Y una de las primeras, me gustaría empezar la charla con el tema de qué se trata de ilustrar, ¿no? Y cuál es la diferencia entre hacer un dibujo y una ilustración, ¿no? Yo lo que entiendo, y esto es mi opinión sobre el tema, que de alguna manera el hecho ya de ilustrar implica una respuesta a una necesidad y un fin en sí mismo, que es la reproducción, que la imagen que uno que está desarrollando tiene un fin que es responder a una necesidad, ya sea que surge desde un tercero o desde nosotros mismos, es un proyecto personal, y su fin en sí mismo es comunicar y ser reproducida. No es en sí mismo el hecho del original, sino la reproducción. ¿Por qué empiezo acá con una historieta? Yo, digamos, el hecho de ilustrar surge de alguna manera, empieza a ser ejercitado desde la historieta, que es en lo que yo empecé. Yo empecé a tomar clases con Alberto Brescia y la dinámica que tenían los ejercicios con él, que era hacer historietas, generalmente tomaban un texto literario y uno lo tenía que adaptar, ya lo daba el adaptado, o uno mismo lo adaptaba y lo adaptaba a la historieta. De alguna manera, en ese ejercicio se fue desarrollando mi postura, o como yo entiendo qué es lo que el ilustrador puede aportarle al encargo o al texto, ¿no? Que es su visión personal, su acercamiento personal, y de alguna manera eso diferenciarlo, que era algo, y eso de alguna manera ese es el valor agregado que uno tiene en el trabajo, ¿no? Poder dar una nueva visión sobre algo que ya existe o algo que se encarga por primera vez. Y era algo que de alguna manera las historietas, perdón, esta es una versión de Pulgarcito que yo hice. ¿De qué manera? Si voy a ilustrar Pulgarcito o voy a hacer una historieta de Pulgarcito de que tantas veces ya fue dibujada y tantas imágenes. Bueno, yo desde mi acercamiento, ¿qué es lo que le puedo agregar? ¿Qué nueva visualidad le puedo dar a esa historia y volverla interesante para un tercero? De alguna manera luego, que es mi primera formación que calculo como ilustrador, que es en el campo de la historieta, tiene una segunda que la complementa y que en el cual entraría ya una idea de que para mí, en verdad, la ilustración, la imagen es una abstracción, ¿no? Algo que, si bien puede estar representando algo, se mueve dentro del campo de las ideas y de la abstracción. Y es, por ejemplo, ¿qué relación o qué da cuenta la imagen respecto del texto, ¿no? Acá hay dos imágenes, dos ilustraciones sobre un mismo texto. Es sobre el Apocalipsis, el texto del Apocalipsis, y es sobre la ciudad de la Nueva Jerusalén.
A la izquierda está una ilustración de Durero hecha en el marco de el Renacimiento. Y a su derecha está una ilustración anterior, de 3 siglos anterior, dentro del marco conceptual de la Edad Media. Y acá lo que me parece interesante, y digo, de las convenciones, ¿no?, que hay atrás de una imagen, o de su relación con respecto al texto. En el de Durero se está ilustrando lo que se ve. Y en el de la derecha, en el del medieval, se está ilustrando lo que es. Esa pregunta que me la crucé en un texto de la facultad de ECO, me parece para mí, para cómo yo encaro la ilustración, fundamental, ¿no? ¿Qué voy a ilustrar? ¿Lo que se ve o lo que es? Y bueno, y del otro lado, a mí lo que me interesaba era, bueno, ¿cómo puedo dar cuenta? La idea original era cómo el nuevo orden trabaja sobre el suburbio, sobre la vida particular, la vida de las familias, o sea, sobre lo particular. Y había una frase que me llamó mucho la atención de Le Corbusier, que hablando despectivamente del suburbio o de cómo se desarrollaba, dice que era caótico y, o sea, unas palabras muy despectivas respecto a los gitanos, dice, caótico, y no me acuerdo qué otra más, como campamento de gitanos. O sea, y ahí me parece algo muy interesante de ver, o sea, cómo hay un tipo que desarrolla un programa y se siente un dios que está más allá de los hechos culturales de los distintos pueblos, ¿no? Él hace un programa arquitectónico y entiende que su programa arquitectónico está más allá de la vida particular de las personas, de las culturas, de cómo las distintas culturas entienden lo que es una familia, lo que es un hecho social y eso. Entonces me llamó mucho la atención y digo, bueno, trabajemos sobre esa idea, pensemos algo así. El nuevo orden plantea también reorganizar la vida particular de las personas. Este era el boceto, pero cuando empecé a trabajar no me cerró. Entonces pensé otra idea, pensé en la ambivalencia. Justo encontré una frase de Alberti que decía: gobernar es poblar, ¿no? La historia argentina de la ciudad de Buenos Aires rodeada de la barbarie, del desierto que se usaba, de la palabra del vacío. Y me pareció bueno, y además como ya ahí en términos de gráfica, digo, si tengo un frente que se maneja a una escala macro, que es sumamente denso, bueno, propongamos un reverso que sea lo opuesto, que las relaciones de escalas entre los formatos sean micros y mucho más despejado. Y me gustó la idea, lo que dio, o sea, me permitió también desarrollar otro tipo de sintaxis gráficas y eso, y es como una parte que hay que verla con cuentahilos, o sea, realmente estas partes es mucho más rica si uno las ve con una lupa, eso porque el Illustrator te permite trabajar un detalle tan chiquito que no podrías a mano, y las técnicas actuales de impresión te permiten llegar a reproducir eso microscópico, ¿no? Y acá hay un detalle para que vean. Pero además, o sea, la idea de, bueno, ¿cómo surge el nuevo orden desde el vacío? ¿No? El vacío propone poder construir tu idea de sociedad como poder desde cero, ¿no? Ya organizada como vos querés. Bueno, este es el libro. Y otra vez que tuve que trabajar con la ciudad fue en otro aspecto para, acá está mal en orden, porque ahí tendría que estar. Una empresa de juguetes francesa quería relanzar este juego, que es un rompecabezas que tiene un circuito de calles, es combinable y con eso puedes jugar con los autitos de colección y eso. Me pidieron me encargaron, me propusieron si quería trabajar, le dije que sí, y bueno, entonces en el rediseño de esta imagen. Y lo que a mí me vino a la cabeza, volviendo a esta imagen, lo que tiene esta imagen también, que es muy interesante, es que se entiende como una realidad en dos dimensiones. No es una imagen que da cuenta del espacio y ve cómo puede dar cuenta de ese espacio tridimensional, sino que es una imagen que se entiende de dos dimensiones.
es un universo en 2 dimensiones y todo se resuelve en pos de eso. Como digamos, hizo después Picasso. O sea, en verdad, muchas cosas en la modernidad son redescubrimientos de las culturas antiguas o primitivas, como se entiende, ¿no? Entonces, todo este dibujo se resuelve en una realidad de 2 dimensiones. Y yo dije, bueno, yo tengo esto que es combinable, tienen que jugar, tiene que permitir múltiples combinaciones, entonces yo voy a pensar que la realidad de mi diseño se va a resolver en 2 dimensiones. Hice un boceto a lápiz, pero no un boceto a lápiz, yo no pretendía en el boceto a lápiz resolver detenidamente porque sabía que el Illustrator me iba a permitir resolverlo detenidamente, pero era más como un punteo de qué poner en cada una de esas piezas, que eran como 20, 24. Y se los muestro rápido también y este es el producto terminado. Y lo que estuvo bueno de este trabajo fue como rememorar la infancia, ¿no? Porque mientras yo iba llenando iba poniendo las distintas, las imágenes para cada pieza, los distintos contenidos, de alguna manera pude volver a conectarme de cuando era chico y rememorar, bueno, qué hacía de chico, cuando iba a la pileta de mi abuela, cuando venían los vecinos vestidos en malla a la pileta de mi abuelo, y ver, por ejemplo, qué veo desde el colectivo, qué es lo que hace que haya vida en una ciudad, qué distintas actividades se desarrollan en una ciudad y que sean también interesantes para un chico, ¿no? Y de alguna manera esas piezas son como distintos, yo lo que digo son como distintos frases, que lo pensaba así, como distintas frases que arman un relato y que los chicos al ir recorriendo la ciudad o a ir armando o a ir yendo de un punto para otro se van armando su relato de ciudad, ¿no? Y bueno, y también hubo un hecho gracioso con el tema de las instituciones, ¿no? ¿Qué instituciones poner? Y eso. Entonces mi papá es policía y me dice, che, ¿no vas a poner una comisaría? No, papá, ¿qué vamos a poner una comisaría en un juego para chicos? Por favor, basta ya. Y en un momento querían que iba a ser de 20 piezas, pero dijeron, no, vamos a ir a 24. Ponen una comisaría que no tiene, me dice. Bueno, entonces ahí fue muy gracioso que me lo pidiese la misma empresa, ¿no? Como que una ciudad segura no es segura si no tiene comisaría. ¿Cómo le va a faltar esa institución para mantener el orden? Y bueno, entonces están premios y castigos y todas esas, incorporó esa cuestión moral en el juego. Esto ya, bueno, este es otro encargo que ya en el campo de la publicidad y es un proyecto para Volkswagen, una campaña de Volkswagen en Londres, creo que fue en Inglaterra. Y este es el pedido que tuve, ¿no? Es así, generalmente les cuento, cuando muchas veces para publicidad se hacen pitch, que se llama, que se pide para un día para otro, se da una consigna y uno tiene que hacer una propuesta. Entonces el publicista le pide a varios profesionales, a varios ilustradores, les hace el mismo pedido y con eso él tiene un repertorio de imágenes y eso lo ayuda a decidir para dónde encarar la campaña. Entonces me pidieron eso, les resalto alguna idea, ¿no? Bueno, el pedido era ¿por qué tanta gente pasa su Volkswagen a familiares o amigos? Y ahí esto lo hice con un agente, estuvo muy bueno porque el agente mío ya de entrada me hizo un brief, un resumen, y que a él lo que le parecía por dónde podía ir el tema, ¿no? Entonces me habla de una serigrafía que yo había hecho, que por eso también está bueno muchas veces producir material propio, porque hay veces a uno no le van a pedir lo que uno quiere hacer, sino que a veces uno tiene que proponer eso para que alguien se lo pida. ¿Se entiende? O sea, nunca me van a venir a pedir, qué sé yo, libros sobre autos. Entonces lo hago yo y yo le ofrezco al mundo que hago libros sobre autos y a alguien le puede interesar y me encarga un libro sobre autos. Entonces, bueno, ahí él me habla de una serigrafía que yo le había dado a él y que le parecía y me tira una base. Mira que un cambio un coche cambia de gente a otra gente cambiando de, o sea, el mismo gente cambiando, a veces car change, un auto que cambia gente, punto, que la gente va cambiando y el auto es el mismo. Algo que me llamó la atención era que Volkswagen no quería hacer un auto Volkswagen, sino me hice un genérico, algo que se vea como un auto, pero no hagas ni el escarabajo ni nada, que no sea un auto específico de Volkswagen. Entonces esta es la referencia de la que él me hablaba.
Y yo pensé, digo, bueno, ¿cómo voy a resolver ese lenguaje? Porque algo que tenía la campaña y que me parecía muy interesante, que apuntaba a que cuán inteligente sos comprando un auto Volkswagen. No apuntaba ni cuánta guita tenés, ni cuántas minas tenés, ni cuán macho sos, ni nada. Sino que era como una visión, pasar de lo individualista que implica el auto, de éxito individual, a una comprensión más del auto como a vos como actor social, ¿no? Como ser que perteneces a una sociedad y cuán inteligente sos como ciudadano, como, pensando en el otro al usar un Volkswagen. A mí algo que me fascina es el código de los ideogramas, ¿no? Cómo estas señales o estas imágenes creadas para brindar una información que de alguna manera todos las podamos entender, y cómo de alguna manera esa información, cómo se resuelven esa sintaxis de información que hay que dar cuenta, ¿no? Como lenguaje, no solo como alfabeto, sino como sintaxis del lenguaje se desarrolla. Entonces yo tomando esta idea o este universo, hice esta ilustración, ¿no? Cómo vas pasando, por qué pasás tu Volkswagen a familiares y amigos. Bueno, esta idea fue la que les gustó y el pitch quedó para mí. Entonces empezaron a mandarme, estas son las frases que ellos me mandaban y que yo tenía, las frases de la campaña, y que yo tenía que dar cuenta con el lenguaje, ¿no? Eran frases muy cortas, muy simples, y entonces me parecía que el lenguaje del ideograma iba perfecto para eso. Entonces, bueno, no se tendría que doblar el techo, en los convertibles no se tendría que doblar el techo en vez de los pasajeros, ¿no? Yo más o menos las digo así, no sé tanto inglés, no tan específico, pero... ¿Por qué tanta gente quiere comprar un Volkswagen a pesar de ser segunda, tercera o cuarta mano, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, cómo yo con pequeños cambios o con pequeños hechos de lenguaje podría dar cuenta de los distintos pasos de mano de los autos, ¿no? Será como un laburo muy minimalista, por así decirlo. Puede ser un auto, la palabra en español sería amigable con el medio ambiente. Cuando compras un auto no tendrías que pensar en cuánto lo vas a vender. O sea, de qué manera dar paso del tiempo, cómo poder dar cuenta de esas situaciones. Con los precios de combustible tan altos, ¿no tendríamos que encontrar maneras de usar la menos cantidad posible? Y acá también hay un hecho que quiero introducir también del oficio de ilustración como un diálogo. No como un monólogo de uno hacia el cliente, sino es un diálogo. Yo creo que la ilustración se da en el concepto de diálogo, ¿no? Un cliente y vos y el diálogo que se establece entre lo que el cliente necesita, lo que vos ofreces y los idas y vueltas, parece que ahí el ilustrador tiene que ser abierto y entenderlo de esa manera, que no se está metiendo ni con su estilo, ni con su vida personal, ni con lo que quiere en la vida, sino que se está tratando de llegar a una buena resolución de una necesidad. Entonces, por ejemplo, ante ese texto yo hice estas propuestas y ellos me devolvieron esto, ¿no? Y bueno, y así es como lo resolví. O sea, hay veces entender también que uno es parte de una cadena de producción, de todo un complejo, y más laburando con empresas grandes, las cuales ya va más allá de la decisión propia, sino que entran en juego un montón de conceptos marketing, comunicación, eso que exceden al conocimiento que uno tiene como ilustrador. O que también la persona que está enfrente puede ser también tan inteligente como uno o más inteligente. Y a veces eso no quita, digo, pensando en un tema de diálogo, que todos los trabajos sean procesos satisfactorios o agradables. A veces se puede dar que alguna de las partes se comporta estúpidamente y bueno, y pasa que pasa a ser un diálogo de estúpidos entonces, ¿no? Pero digo, bueno, es parte de las idas y venidas que tiene, pero me parece que yo entiendo y que es bueno entender la ilustración como un diálogo. ¿Qué si nuestros techos colectasen el agua que necesitamos, ¿no? ¿Qué hay si nuestros techos colectasen el agua? ¿No? Que es una de las imágenes de las ilustraciones que más me gusta. Pero la idea no era mía, sino que me la dieron ellos. O sea,
no es un tema de ego, sino un tema de entender que uno está en un proceso de responder a una necesidad y de llegar a un buen fin en el objetivo que se busca, ¿no? Esta es la campaña. No tengo más fotos porque yo no vivo allá, entonces era la que me mandaban, que se las cruzaba. Pero bueno. La de Coca-Cola. Acá también quiero hablarles, esto es un proyecto que hice acá para las oficinas de Coca-Cola, que están acá en Paraguay 700. Bueno, Coca-Cola me llama una persona que está trabajando en la redecoración de las oficinas de Coca-Cola y que necesita, que quiere que yo le haga unas imágenes para que él poder... El edificio tiene 3 patios internos y quería que yo le diseñe, le haga 3 murales para esos edificios, para ponerlos dentro de esos patios internos, ¿no? El edificio es muy complejo, pertenecía a una compañía de seguros, luego lo compró Coca-Cola y lo que tiene es como eso que yo le decía de la ciudad, que es una superposición de discursos a lo largo del tiempo. Bueno, eso es lo que tiene el edificio, ¿no? Que cada gerente se hacía poner un aire acondicionado, entonces era una situación muy compleja de resolver, ¿no? Y bueno, yo los contenidos no los definí, sino que esta persona que trabaja en publicidad era la que determinaba los contenidos o charlaba con Coca-Cola las propuestas de contenidos para luego volver las imágenes, ¿no? Y él a lo que llegó es que Coca-Cola tenía que haber 3 aspectos en los cuales él siente que Coca-Cola se identifica, que es la diversidad, el aspecto de música, que patrocina muchos recitales y eso, y también hay un tema con el tiempo libre, ¿no? De asociar a Coca-Cola con el tiempo libre. Empezamos a trabajar más que nada con el primero de diversidad, que iba a ser el central y el más complejo. Bueno, y ahí está el punto, bueno, de diversidad, solo racial, y yo lo que le propuse es diversidad de todo tipo, de género, qué sé yo. Hay algo que en el tema de la diversidad, que me parece que es cuando trabajar con las categorías, ¿no? Que fíjense que por ejemplo, un centauro, ¿qué es lo que tiene de raro un centauro? Que mezcla 2 categorías distintas en una sola, ¿no? O sea, la persona y el caballo son categorías como entendemos nosotros distintas, y el centauro las une, o sea, tiene algo ahí medio de como cuestión de género, digamos, ¿no? O qué sé yo, un transexual, o un marciano, o sea, Batman, Robin, y cómo... O sea, llevar el término de diversidad, ahí era mi aporte como ilustrador, ese término de diversidad. ¿Cómo podía ser ilustrado? ¿Cómo podía ser dado cuenta, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, a dibujar, a crear un montón de personajes en los cuales se da diversidad, pero de distintas maneras. Ya sea desde lo monstruoso, desde lo de género, desde lo religioso, desde lo cultural, desde superhéroes, lo que sea. O sea, volver todo una especie de cambalache, ¿no? Estas son bocetos y distintas propuestas que tenía que tener la botella de Coca-Cola, y bueno, estos son distintos bocetos que fui haciendo, y este fue el que quedó, ¿no? Para el mural de diversidad, que iba a tener, no sé, tiene como 11 metros por 4, no sé, son gigantes. También había que pensar cómo se iban a hacer esos murales, entonces yo trabajé en Illustrator porque el Illustrator permite ser impreso a cualquier tamaño sin ningún problema de que eso conlleve a archivos de un peso inmanejable para la computadora y para la máquina que los tenga que imprimir. Este es el de música, el de tiempo libre. Bueno, y esto es como yo los dibujé en Illustrator, ¿no? Y acá hay que quiero hablar de... Me gustaría charlar es cómo fue la experiencia de trabajar con una empresa tan grande. Cuando una empresa es tan grande hay muchos departamentos, y todos esos departamentos tienen una voz importante y deciden y dan su voto o no para las decisiones que se toman, lo cual hace que los procesos de desarrollo sean muy lentos, porque bueno, puede pasar 15 días hasta que se hace una devolución o incluso más. Y acá como ilustrador uno pasa a formar parte también
hacer un componente más de una maquinaria enorme. O sea, que lo excede a uno como ilustrador y en el cual entran también, de vuelta, saberes que uno no tiene. Ya sea de marketing, de lo que la empresa quiere comunicar, no sé, de un montón de cuestiones institucionales que uno realmente no está al tanto de eso. Y de alguna manera está bueno entenderlo, que no la sabe, porque si no se va a dar muchas veces la cabeza contra la pared y no va a llegar y no va a disfrutar el proceso. Bueno, y esto fue como yo se los propuse, ¿no? De hacerlo en Illustrator, y pasó, y en un momento alguien dijo no, esto no va. Y se paró el proyecto. Pero o sea, eso es lo que les quiero contar, de la complejidad de la toma de una decisión en casos así, ¿no? Por ejemplo, no les parecía que el Papa aparezca y eso, no estaban de acuerdo cuando ya había sido, si bien aprobado, pero bueno, a alguien le pareció que podía resultar ofensivo y eso. Entonces el proyecto se paró, se repensó todo, se repensó los contenidos, por ejemplo, de este mural de diversidad, y bueno, esto fue el nuevo trabajo, ¿no? También, o sea, esto era una primera, yo les dije, es una primera aproximación, pero la gráfica ya les parecía muy subida, muy ácida. Entonces fui buscando otras propuestas y llegamos a esta, en el cual también los colores que hay tienen que ver con determinados colores que permite Coca-Cola, ¿no? El rojo, además del rojo, el negro y el blanco, está el gris de la Light, hay un verde que es de la Life. Y Coca-Cola permite en determinadas dosis que haya otros colores dentro de la paleta. Este fue el mural hecho, puesto ahí, o sea, miren lo que es el edificio, ¿no? La complejidad de ese edificio, pero si bien yo no pensé el mural para una visión total, sino una visión desde las oficinas. O sea, es decir, realmente son espacios, estos patios internos son muy estrechos, y no permiten una visión total. Entonces yo lo que pensaba, están divididos más o menos de acuerdo a la altura de los pisos, y que los empleados pudiesen ver una fracción del mural, ¿no? Así, este tipo de visiones. Este es el de música, cómo se ve desde los distintos pisos. Y también una idea que había, que se usó después también, era que tomar los personajes de esos murales y usarlos para las decoraciones de las oficinas. Que creo que también es como más me gusta que quedó el laburo. Digo, el laburo aplicado es mucho más rico que la ilustración en sí misma. Algo que tuve que hacer es apurarme a sacar las fotos, porque este tipo de oficinas también cambian tan seguido que cosas que están un día, al otro día pasan a otro lugar o las remueven. Y de esta experiencia, o sea, de entender cómo funciona Coca-Cola, sí, de la complejidad del funcionamiento de una empresa, me pasó que a los pocos meses se están por cumplir los 100 años de la botella de vidrio de Coca-Cola, y Coca-Cola Internacional que hiciesen una versión de un afiche, de una serie de afiches ya clásicos que usaba esa botellita. El concurso era así: ellos te convocaban y uno aplicaba, hacía una ilustración, pero no era que ya participabas sino que iba a haber una selección. Entonces era, bueno, ¿cómo voy a dibujar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a versionar ese afiche para que Coca-Cola le interese y lo tome para el catálogo y para el evento y la muestra que iba a hacer, ¿no? Y de alguna manera a mí me sirvió mucho toda esa experiencia con el edificio, con el edificio de Coca-Cola, porque de alguna manera entendía cómo piensa Coca-Cola, o qué es lo que Coca-Cola espera de que, si bien te pide algo, Coca-Cola está esperando que vos la representes, la entiendas y la representes como ella se quiere ver. Y entonces yo elegí ese afiche y hice esta imagen, ¿no? Y también teniendo en cuenta, qué sé yo, por ejemplo, del concepto que tienen de Latinoamérica, lo ornamental y todo eso. Digo, bueno, voy a hacer algo ornamental
porque yo no soy suizo, yo soy sudamericano, entonces tengo una tolerancia al ornamento y al caos mucho mayor que la que tiene un suizo, ¿no? Y hasta puedo entender qué versión haría un suizo de este afiche. Bueno, el afiche quedó, les gustó, pero digo, en este sentido fui muy estratégico, o sea, pensé en Coca-Cola cuando lo estaba haciendo. O sea, entendía ya de alguna manera la experiencia de la decoración de ese edificio me había servido para entender cómo es el imaginario y cómo son los, digamos, cómo es Coca-Cola se ve a sí misma. Bueno, el afiche gustó, entró en esto, este fue el libro en el que fue publicado, son 2 libros. Y había una opción también que ellos se reservaban, que era de poder usarla en merchandising. La ilustración les gustó. Y digo, esto se los quería contar porque me parece que uno también tiene que ser, cuando estás haciendo un trabajo inteligente, y saber quién tenés enfrente y qué espera esa persona, porque de alguna manera uno le está cumpliendo, le está satisfaciendo una necesidad, ¿no? Bueno, estos ya son los 2, voy a mostrar este trabajo y otro más que ya son proyectos personales. Cocorocó es un texto que me acerca a Didi Grau, una escritora infantil con la que ya hice varios libros, y de alguna manera el texto es así, es un texto que va de lo limpio a lo sucio, ¿no? Que va sumando cosas, se van sumando cosas y se va haciendo un enchastre. Y me pasa con los textos cómo encaro los textos de Silvia, que muchas veces más que ilustrar, hacer una visión fotográfica de lo que, digamos, se dice perro, que aparezca un perro, o hacer una escena, es más ilustrar la dinámica del texto, ¿no? Dar cuenta de la dinámica cómo se va desarrollando ese texto. Entonces, el libro es este, Cocorocó, esta es la tapa. Y esto es el primer acercamiento que tuve. O sea, es un texto que se van sumando personajes, y cada vez se va armando más lío dentro de un gallinero, ¿no? Llega la gallina, se le vuelca el tintero, vienen los pollitos, luego viene un perro, luego viene un gato, y se van sumando personajes, y dice, qué lío se armó. Entonces, esa idea que tenía de enchastre, bueno, ¿de qué manera la podía dar cuenta? Lo primero que hice fue este acercamiento ya dentro más de cómo yo trabajo, más obviamente, pero no me satisfacía mucho. Entonces pensé, bueno, si se va a armar un enchastre, que sea literalmente un enchastre, una acción de enchastre, de superposiciones de tintas y eso y de personajes, pero que yo voy haciendo físicamente. Entonces diseñé estos sellos, cada sello corresponde, cada motivo corresponde a un elemento que se va sumando a ese texto que se va desarrollando, y entonces en vez de hacer la gallina en Illustrator, ese Illustrator lo hice hice un sello con ese Illustrator y me gustó mucho más lo que da como trabajo. O sea, no simular la textura, sino que la textura se da porque yo la estoy creando a través de una acción. Y bueno, esto es el trabajo terminado. El texto tenía un alfabeto de sellos, entonces digo, bueno, hagámoslo también el texto que sea sellos. Y esto es lo que pasa en el texto, ¿no? También hubo una decisión de trabajarlo a 2 tintas y que una de las tintas sea flujo. Porque me parece también que está bueno tener conciencia del producto final, o sea, de que a través de la materialidad, de cómo ese producto es impreso, poder agregarle darle un valor agregado, ¿no? Al objeto final. Entonces acá no se nota, pero bueno, la tinta esa rosa es una tinta fluo. O sea, es un increciendo, yo puse pocas secuencias, pero bueno, se van sumando. Este es el clímax, ¿no? De ese caos que está sucediendo, y termina con una chancha que viene a limpiar Pero bueno, o sea, de caos, un caos que se va sumando hasta un corte que vuelve lo limpio, ¿no? Y este es el último trabajo del que quiero hablar, que es un proyecto que desarrollamos con Gabo Ferro y Laura
y la obra, y es 200 años de monstruos y maravillas argentinas. Y pasó esto que con el quinto centenario, no este, sino el anterior, me dieron ganas de trabajar con textos de historia argentina o hacer algo sobre historia argentina. Pero yo la verdad no quería caer en los lugares comunes, ¿no? En las estampitas bicentenarias, que es el 25 de mayo, 9 de julio, San Martín cruza los Andes, qué sé yo. Porque hasta veía que los libros que los abordaban con ironía seguían cayendo en el mismo lugar de alguna manera. También entiendo que todas estas imágenes son políticas, o sea, la decisión de qué momento se vuelve una estampita de la historia argentina es política. Alguien decide, o sea, como queda esto, quedan un montón de situaciones afuera. Y el gesto para la posteridad que tienen estos cuadros está meditado, está pensado, está diseñado. Entonces, yo no quería trabajar con eso, no quería trabajar con esta imagen de San Martín que está diseñada, está pensada para dar cuenta de un ideal, de algo. O sea, todo esto nos constituye a nosotros de cómo entendemos la patria, o lo que es Argentina, ¿no? O los valores que representan ellos. Ninguna imagen en historia es inocente, ¿no? O las imágenes que uno aprende en la primaria, San Martín cruzando los Andes, ¿no? Y a mí más que no me interesaban estas imágenes, a mí me interesaba del cruce de los Andes este tipo de imágenes. Esto es una caricatura realista sobre San Martín y O'Higgins, ¿no? Y tiene que ver, ¿se acuerdan de esa frase? San Martín cruzó los Andes en un burro muerto de hambre y al cruzar la cordillera hizo caca en una escupidera. Bueno, a mí yo veo en esa frase todo una riqueza y un potencial expresivo mucho más rico que esto. Y más interesante para mí para abordarlas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ya en el siglo... estas imágenes eran hechas por gente que no era académica, no tenía conocimiento académica y están hechos de manera urgente. Tienen que dar cuenta de un momento para ser distribuidas enseguida y en condiciones sumamente precarias. Todo eso para mí las enriquece, las vuelve como un lado B de la historia que tiene mucho más para decir que estas imágenes. También las imágenes de las revistas, ¿no? De estas imágenes populares, en las cuales se desarrolla la gráfica argentina, que tiene una tradición, la tradición de ilustración argentina es muy buena y es muy respetada, ¿no? Pues, por ejemplo, Nine, Langer, o sea, todas estas imágenes, cómo hablan de la historia argentina o de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es con lo que yo quería trabajar. O Sudor Sudaca, todo este trabajo de Muñoz y Zampayo sobre historias de exiliados políticos, cómo aparece la realidad cotidiana, cómo da cuenta de los ideales de las personas comunes, ¿no? De las aspiraciones, las frustraciones, y cómo también perciben la historia, porque la historia no se percibe a través de documentos. Nosotros miramos la tele y vemos caricaturas de políticos, y todo eso hace a cómo nosotros percibimos la realidad y cómo sentimos que fluye la historia, que fluye nuestra historia como país, ¿no? Entonces yo quería trabajar con eso. Y hay una acción acá en esta imagen que para mí fue la base sobre la que yo quería construir, ¿no? Esas representaciones. Esto se llama peso obispo. Esta es una imagen que aparecía en los libros de ciencia del siglo XVI o del siglo XVII. Y me parece muy interesante cómo se da la acción y cómo eso se vuelve conocimiento. Unos pescadores sacan un pez, lo miran, o uno lo ve, o un pescador lo ve, un pez que nunca vio en su vida, y no sé en qué estado estaría ese pez, y él ve un obispo, un pez que es obispo, se llama el pez obispo. Este pescado, esta persona se lo cuenta a alguien y empieza a circular como palabra. El pez obispo. Y hay un ilustrador que le da imagen a eso. Pero, o sea, a mí me parece muy interesante el hecho de cuando uno se encuentra frente a algo completamente nuevo. Digamos, piensen en algo completamente nuevo, que nunca lo vieron. Nunca lo vieron en su vida y no tiene representación anterior para ustedes. O sea, no corresponde a ninguna categoría de lo que ustedes entienden por conocido.
ese ser es totalmente disruptivo en nuestro universo. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Le trata de dar un nombre para clasificarlo, trata de clasificarlo, trata de que eso pase a formar parte de las estructuras, de las categorías y del orden que uno tiene de su mundo, ¿no? Fíjense lo que pasaba en América, el león americano para dar cuenta del puma, o sea, o otros seres, o sea, siempre se lo trata de asimilar a algo conocido para poder incorporarlo al universo de uno y también para poder transmitirlo, ¿no? O sea, este pescador tiene que decir lo que vio. ¿Cómo le dice? Le pone un nombre, pez obispo, conoce un obispo, qué sé yo, lo ve parecido a un obispo, entonces ya lo puede contar, o sea, no solo lo puede asimilar a su universo, a las categorías de su universo, sino que también lo puede transmitir, puede contarlo y puede eso circular como conocimiento, ¿no? Entonces esa acción de ilustración que está pasando acá, que esto es ciencia del siglo XVI, no es invento, o sea, por ahí actualmente con cuán evolucionado está la ciencia está pasando lo mismo, desde el punto de vista de alguien del futuro dentro de 200 años, ¿no? Y bueno, esa acción a mí me parecía que era muy interesante para tomarlo para los textos que me estaba pasando Gabo, que eran textos históricos, ya sea tesis doctorales, no sé, notas de revistas y eso, en las cuales se está hablando de una persona, de un otro. El tema de esos textos, de esa curaduría de Gabo, son un sujeto que es descrito por un monstruo por alguien en ese texto. Y generalmente es el establishment hablando de un otro que le resulta un peligro. Y lo está describiendo siempre con temas como una monstruosidad. La mayoría de los textos son. Y también Gabo ahí lo que él conscientemente quiso es salir de los personajes históricos para hablar de las multitudes, de los grupos sociales. Y muchos grupos sociales estigmatizados, y cómo eran estigmatizados y cómo eran contados por una persona del establishment, ¿no? Generalmente en términos de peligrosidad y de monstruosidad. Porque, ¿qué pasa? La definición de monstruo, la definición antigua de monstruo es un ser que va contra las leyes de la naturaleza, contra las categorías de la naturaleza. Digamos, si lo pensamos en términos políticos, es un peligro para el establishment. Para dar cuenta de esos textos también usaba estructuras gráficas conocidas para mí. Por ejemplo, en un texto que está hablando de las naciones salvajes, de los pueblos nativos, y destaca especialmente su anticristianismo, esa palabra que el tipo estaba marcando ahí, especialmente su odio al cristianismo, me remitió al Facundo de Sarmiento, en el cual él, para dar cuenta de los indios, usa la imagen del Islam. O sea, cae en el molde de oeste versus oriente, cristianismo versus Islam. Y todo el tiempo Sarmiento hace referencia a las tribus árabes para hablar de las tribus nómades de acá, de los araucanos y todo eso. Entonces yo me acordé de esta imagen del Bosco, de este cuadro del Bosco, que es la crucifixión con espinas, en el cual, si se fijan, los seres que lo rodean a Cristo de alguna manera están dibujados, o él quiso dibujarlos de acuerdo a su conocimiento de lo que eran los árabes en ese momento, como islámicos. Fíjense acá que hasta aparece la media luna turca, ¿no? Entonces, digo, acá hay un molde, un molde cultural que se sigue repitiendo, ¿no? Pensemos ahora en el conflicto con el terrorismo y todo eso. De alguna manera son actualizaciones de viejas rivalidades o de viejas percepciones del Oriente como peligro, ¿no? Y bueno, entonces lo reemplacé por las tribus, por unos nativos, por unos pueblos originarios de acá, y a Cristo como un cautivo, como esas famosas situaciones que se dan, ¿no? de los cautivos en la Pampa. O, por ejemplo, si se habla de enfermedades, bueno, a mí me pareció interesante, bueno, si está hablando de enfermedades, ¿qué maneras hay de representar enfermedades? Y me acordé de este libro que tengo, que es de Ex Votos. El Ex Voto es una acción en la cual uno va a una virgen o a un santo y le pide, tiene una dolencia, o a un familiar, un querido tiene una dolencia, entonces le pide que por favor interceda y lo cure. Y si se da esa acción, mucha gente
en señal de pago y de agradecimiento y de testimonio de la efectividad de ese santo, hace una imagen en la cual da cuenta del milagro operado, ¿no? Y estos son exvotos argentinos que la particularidad que de los exvotos argentinos es que son figuras de plata, y a mí me parece muy interesante cómo, fíjense cómo se da cuenta, cómo el devoto da cuenta del mal o del milagro que ha sido operado, ¿no? Esa persona con una dolencia en el riñón, o ese chico que tiene una serie de pústulas. O sea, a mí ahí voy a un tema más abstracto. ¿Cómo doy cuenta? ¿Qué acción material está realizando esa persona para poder contar lo que pasó, ¿no? En esas imágenes que muchas son estándares y eso. Entonces yo pensaba, bueno, si estoy hablando de una visita a unos hospitales, si hay unas dolencias que habla de monstruosas en la pierna de una persona o en la espalda de otra persona, bueno, ¿cómo puedo dar cuenta yo de ilustrar esa monstruosidad, ¿no? O, por ejemplo, un texto muy interesante sobre el anarquismo, que el hecho del anarquismo es contado como una enfermedad. O sea, está descrito y está narrado la vida de un anarquista como si el tipo adquiriese una enfermedad, que es el anarquismo, ¿no? Y a su vez, lo loco es que da cuenta como que el anarquismo de alguna manera conlleva a la tuberculosis. Tuberculosis y anarquismo es lo mismo, digamos, son las dos caras de la misma moneda. Y ver un hecho político descrito como una enfermedad, como un hecho médico, me llevó a ilustrar al anarquista así, ¿no? O sea, pensemos un exvoto parece anarquista, para que se ha cuidado el milagro, se ha cuidado el anarquista, y bueno, se da cuenta o sea, el proyecto como lo encaré, fue como medio un ensayo sobre la ilustración, de qué acción hace el ilustrador frente al texto, ¿no? Si lo respeta, o sea, si es lo que es, si lo respeta, si lo contradice, si le contesta, si, qué sé yo, en verdad lo que expone es la ideología atrás de eso que se está contando. O sea, fue medio como un ejercicio y un ensayo de lo que es hacer ilustración para mí. O también usar acciones, digo, si se está hablando de que determinadas conductas hizo determinados vicios, bueno, hagamos como hace la naturaleza, que por ejemplo hace o como hacen de las especies, ¿no? Que de alguna manera su especialización tiene que ver con su hábito, ¿no? Y se producen monstruosidades como un ave que es el ñandú, que niega su condición de volar y camina, o el topo que tiene una forma que es horrible, pero es una especialización. Ahí hay un tema de una condición de vivir abajo de la tierra, o sea, especializarse en vivir bajo la tierra, de alguna manera adquirir un aspecto que para nosotros no es muy agradable, o el pez lenguado, que es un pez que nada, los peces nadan así, ¿no? En este sentido, y tienen sus ojos de un lado y de otro. Este pez nada así, porque vive en el fondo, nada así, y se produce el desplazamiento en vida de uno de sus ojos hacia el otro lado. O sea, es un proceso de transformación, y jugando con las palabras de monstruosidad, de negación de la condición de pez, que me parecen interesantes. Entonces, tomar esas ideas, y si se está hablando de un espermófago, que es alguien que tenía el hábito de practicarle sexo orales a los alumnos en un colegio de alta sociedad de Buenos Aires, bueno, pienso, y cómo está descrito esa persona en términos de monstruosidad, bueno, entonces pienso que se ha convertido, su anatomía ha evolucionado en una especialización de su mal hábito, ¿no? En una especialización para la práctica de su mal hábito. O indios que fuman todo el tiempo incienso, o mujeres adictas al alcanfor. O sea, son juegos gráficos que me propuse para dar cuenta de lo que está proponiendo el texto, ¿no? O, por ejemplo, en un texto que es Las muchachas peronistas, ahí, y que habla de la transformación, del fenómeno social que se dio durante el peronismo, que es: las chicas venidas del interior dejan de ser sirvientas para empezar a laburar en fábricas, a trabajar en fábricas.
Y ahí, bueno, habla de todo lo que se da cuenta, y me pareció, para hablar para dar cuenta del personaje que se está hablando ahí, recurrir estéticamente o dar cuenta de la época, de cómo era la gráfica de esa época. Coincide que la época dorada de las revistas argentinas, de la gráfica argentina, coincide con el peronismo, ¿no? Entonces estas revistas que eran populares, Ricotipo o Patorucito y eso, tenían tal volumen de salidas, se publicaban 200.000 por semana y se agotaban, que eran factores muy importantes en la cultura popular. Frases de personajes se volvían frases coloquiales y eso. Entonces, de alguna manera, usar esto, rendirle homenaje y dar cuenta de este fenómeno cultural que tuvo la Argentina en los 50, ¿no? O Calé, por ejemplo. Calé ha publicado en Ricotipo. Esta es una ilustración de Divito. Divito era el director de Ricotipo y hacía las tapas, y estas son las chicas Divito. Estos dibujos llegaron a ser modelos de belleza. O sea, en los 50 a una mina que era linda se le decía, o para dar cuenta de cuán atractiva era una chica Divito. Y la ropa que se usaba, todo, o sea, imagínense que su labor está influenciando o está generando cultura popular. O Calé mismo, que si ustedes quieren saber cómo era la vida de los barrios porteños durante el 50, tienen que leer Buenos Aires en camiseta, que eran una sección costumbrista, en la cual se da cuenta de los peinados, las ropas que se usa, frases y modos, o sea, es una riqueza muy importante. Y también está toda la iconografía que desarrolló el peronismo para dar cuenta, ¿no?, de él como ideología, como Estado, como poder. Entonces, mezclando todo eso, yo generé a esta chica, la muchacha peronista. Y se terminó. Muchas gracias.